amas la docencia y quieres causar un mayor impacto en la vida de tus estudiantes, bueno, probablemente lo que te ha estado faltando es implementar el coaching en la docencia. En este video vamos a revisar 10 diferentes formas en las que puedes implementar esta poderosa herramienta a partir de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí una vez más en tu canal de coaching. Claro que si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, por supuesto voy a aprovechar la gran oportunidad para invitarte a que te suscribas y te unas a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar muchísimas personas increíbles, así como tú, que estamos enfocados principalmente en conocer un poco más acerca del coaching profesional, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Pero también si exploras por aquí te vas a encontrar que hay muchos otros videos que están relacionados también con el desarrollo humano y con la motivación. Mira, a ti que te dedicas a la docencia y que quieres causar un impacto en la vida de tus estudiantes, por supuesto que implementar diferentes herramientas te va a ayudar en ese propósito y en esos objetivos que tienes año con año para hacer la diferencia en la vida de tus estudiantes. Así que, por supuesto que la herramienta ideal y por excelencia que está enfocada en el desarrollo humano es el coaching. Y claro que si tú estás pensando o ya tienes la idea por ahí desde hace algún tiempo rondando tu cabeza sobre cómo implementar el coaching en la docencia, bueno, pues acá quiero compartirte 10 diferentes formas en las que puedes ir implementando poco a poco el coacheo con tus estudiantes. Claro que esto no cambia tus temarios, tu organización, tus objetivos, simplemente es utilizar algunas herramientas del coaching profesional para hacer una diferencia en la vida de tus estudiantes. La primera cosa que puedes hacer para incorporar el coaching en la docencia es implementar algunas de las habilidades más importantes en el coacheo profesional para establecer relaciones sólidas de confianza. Y con estas habilidades me refiero específicamente a la escucha activa y a la empatía. Estas las utilizamos frecuentemente y es gracias a los beneficios que ofrece a las personas. Mira, de forma general, vamos a hablar de la escucha. Cuando tú escuchas a alguien, es como si le estuvieras dando un regalo y ese es el regalo de tu atención. Le estás dando tu tiempo, estás ahí para la persona y eso, por supuesto, que hace una gran diferencia. Tanto que, por supuesto, que puedes convertirte en un maestro al cual recuerden por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque tú hiciste esa diferencia con tus estudiantes todos los días. Así que eso te va a ayudar a que puedas comprender mejor cuáles son las necesidades de tus estudiantes, cuáles son sus preocupaciones, los diferentes retos de estudio a los que se enfrentan, pero también a resolver cuáles son los diferentes objetivos que establecen año tras año. Así que, por supuesto, que el utilizar la escucha activa te va a ayudar muchísimo para incorporar el coaching en la práctica. Ahora, la empatía, por otro lado, también es necesaria, porque ponerte en los zapatos del otro ayuda a que puedas entender cuáles son los retos a los que se enfrentan los estudiantes. Probablemente traen alguna preocupación que viene de su vida personal y quizás se está reflejando en los estudios. Bueno, el ser una persona empática te va a ayudar a hacer esa gran diferencia. La segunda cosa que puedes hacer para incorporar el coaching profesional en la docencia es estableciendo objetivos claros. Y seguramente tú habrás escuchado que en todas las conversaciones de coaching establecemos metas. Por supuesto, es importante saber hacia dónde vamos. Así que si tú incorporas esta práctica en tu día a día, va a ayudar a que puedas colaborar con tus estudiantes para establecer esos objetivos concretos y para que ellos tengan conocimiento transparente de cuáles son las metas que se van a perseguir, cuáles son esos objetivos y cuáles son los pasos que los van a conectar con el resultado final. La tercera cosa que puedes hacer para implementar el coaching en la docencia es utilizar preguntas poderosas. Los coaches hacemos preguntas todo el tiempo. Nos encanta preguntar por la sencilla razón de que le ayudamos a la persona a llegar a sus propias conclusiones, a reflexionar en sus respuestas, ya que sea partícipe de la generación de ideas. Así que si tú implementas el uso de las preguntas en tus clases todos los días, esto va a ser una gran diferencia
diferencia, porque el estudiante, en lugar de adoptar un modo receptivo, va a estar más activo, va a poder participar más en estas clases y va a poder también colaborar en la generación de ideas y de soluciones. La cuarta cosa que puedes hacer para incorporar el coaching es brindar retroalimentación. Y acá, por supuesto, que te hablo de una retroalimentación constructiva que le ayude a los estudiantes a reconocer sus fortalezas, pero al mismo tiempo cuáles son esas áreas de oportunidad y áreas de mejora. Cuando tú das una retroalimentación constructiva, les vas a ayudar a que ellos puedan enfocarse en todo aquello que pueden lograr y en cómo pueden mejorar aquellas áreas en las que no están obteniendo los resultados esperados. La quinta cosa que puedes implementar para llevar un poquito de coaching en tus clases de todos los días es promover la autoevaluación y el ser responsables. Y mira, esto también es muy interesante porque cuando tú le ayudas a tus estudiantes a que solitos hagan sus propias autorreflexiones y autoevaluaciones, eso ayuda a que puedan identificar esas áreas de mejora. Es diferente a que tú se los digas. Tú bien les podrías decir, bueno, tú necesitas mejorar en esto, en esto, en esto. Bueno, pero va a ser una gran diferencia en la responsabilidad si la persona sola se da cuenta de cuáles son esas cosas que le van a hacer una gran diferencia. Así que el promover la autoevaluación te va a ayudar a que los estudiantes solos puedan llegar a sus propias conclusiones y tú vas a estar ahí para acompañarlo. Eso es lo que hace todo coach en una relación profesional. Ahora, por otro lado, también es importante promover la responsabilidad. Y acá con eso me refiero específicamente al cumplimiento de esos temas y de esas reflexiones a las que llegaron tus estudiantes. Ahora, esto lo pueden hacer a través de acompañarse con otro estudiante o teniendo un seguimiento puntual contigo directamente. La sexta cosa que puedes hacer para llevar un poquito de coaching a la docencia todos los días es ayudar a tus estudiantes a ser más resilientes y a resolver problemas. Claro que en las clases todos los días tú enfrentas con tus estudiantes diferentes retos y ellos pueden ver estos obstáculos como problemas insuperables. Así que si tú les brindas ese acompañamiento y ese apoyo, ellos pueden ver que los retos y diferentes problemas tienen solución. Tú puedes ayudarlos a analizar diferentes formas para resolver estos proyectos. Por ejemplo, puedes ayudarles a dividir grandes tareas en pequeñas actividades para que puedan avanzar de forma satisfactoria. Y por otro lado, también puedes promover la resiliencia para que si se enfrentan a un obstáculo o tienen alguna falla, lo puedan refrasear y lo puedan mirar desde otra perspectiva. Eso se le llama reencuadre en coaching profesional. Y si tú lo implementas, les vas a ayudar a que puedan ver todas estas fallas como grandes áreas de crecimiento y de aprendizaje. La séptima cosa que puedes hacer para llevar el coaching a la docencia es implementar los estilos de aprendizaje de la PNL. Y mira, acá, claro que para ti va a ser de muchísima utilidad conocer cuál es el estilo de aprendizaje de tus estudiantes. Un estudiante visual, por ejemplo, pues absorbe la información de diferente manera con que aprende alguien que es auditivo o kinestésico. Así que si las clases, los ejercicios, las tareas, si tú las adaptas de acuerdo a sus estilos de aprendizaje o tienes una mezcla homogénea de ellos, pues con eso vas a ayudar a que ellos se mantengan activos, a que participen más y a que por supuesto logren los resultados que buscan de forma más rápida. La siguiente cosa que puedes hacer para llevar un poquito de coaching a la docencia es promover una mentalidad de crecimiento. Y acá yo te he venido hablando al respecto porque promover una mentalidad de crecimiento te va a hacer la gran diferencia en el salón de clases. Mira, con esto tú vas a poder identificar si alguno de tus estudiantes tiene una mentalidad fija o tiene una mentalidad de crecimiento. Si tú promueves la mentalidad de crecimiento, significa concretamente que las habilidades, que los talentos de las personas pueden mejorar a través del tiempo y por supuesto que pueden modificarse y pueden convertirse en fortalezas, mientras que una persona que cuenta con una mentalidad fija piensa que sus habilidades y sus talentos son fijos, que ya no se pueden mover y que no se pueden modificar a través del tiempo. Si tú promueves este tipo de mentalidad, le vas a ayudar a tus estudiantes a que puedan superar de forma más rápida todos aquellos retos y obstáculos que se
se encuentren en el camino. La novena cosa que puedes poner en práctica para llevar el coaching a la docencia es promover el trabajo en equipo. Y esto tú lo sabes, maestro, es súper importante en toda aula, por la sencilla razón de que el poder colaborar unos con otros va a ayudar a que los estudiantes puedan aprender todos los temas, pero al mismo tiempo a que puedan ayudar a que sus compañeros hagan lo mismo. Así que el tener un ambiente en donde se promueve la colaboración, en donde se celebra el trabajo en equipo, esto les va a ayudar a que logren más y mejores resultados. Y la décima cosa que puedes hacer para incorporar el coaching en la docencia, última y no menos importante, es utilizar la tecnología. Por supuesto que acá en la medida de lo posible. Si tienes la oportunidad, así como tus estudiantes, de utilizar diferentes aplicaciones o herramientas tecnológicas, esto puede ayudar muchísimo a que den seguimiento puntual a los objetivos de acuerdo a sus necesidades, pero también vas a poder ayudar a promover la investigación y a que logren más y mejores resultados de forma rápida. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. A través de esas 10 diferentes estrategias que puedes implementar de forma fácil, rápida, pues tus estudiantes pueden lograr esos resultados que están buscando, pero también tú puedes incorporar estas herramientas de coacheo profesional en tus clases todos los días. Bueno, pues espero que esta información, maestro, te sea de utilidad, pero sobre todo que te ayude a marcar una diferencia en la vida de las personas, porque eso es lo que hacemos a través del coaching. Bueno, pues aprovecho también la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.